Cuando era niño, le tenía miedo a casi todo. Por las noches, veía caras moverse en el papel tapiz. Las ramas de los árboles se deslizaban como serpientes. Los montones de ropa se convertían en cuerpos encorvados y las lámparas parecían cabezas. Incluso los frontales de los autos me sonreían con una intención siniestra. También los escuchaba. El crujido de una puerta sonaba como un gemido. El viento gritaba y las tablas del suelo respiraban con pesadas exhalaciones. Para mí, había espectros, fantasmas y monstruos en cada esquina. No hace falta decir que era un niño muy nervioso. Resulta que no era solo una imaginación activa. Tengo una condición que, básicamente, se reduce a una pareidolia crónica y extremadamente activa. Ya sabes, esa cosa donde ves caras en los autos o formas de personas en los árboles. Es un mecanismo de defensa que los humanos han desarrollado para notar criaturas camufladas, como jaguares y serpientes, o para discernir los sonidos de los depredadores que se acercan. Pero para mí, es unas 16 veces más notorio de lo normal. Veo cosas en todas partes, todo el tiempo. Por supuesto, había tratamientos. A los 12 años ya había probado 6 tipos diferentes de regímenes durante un total de 4 años, y los efectos secundarios eran brutales. Algunos me ponían irritable, mientras que otros me hacían hiperconcentrado. Un tipo de medicamento, simplemente, me dejaba dormido. A los 18, pensé que nunca conseguiría un trabajo. Apenas estaba sobreviviendo en la escuela, y no había manera de que pudiera con la universidad. Estaba bajo un régimen de fármacos que apenas me mantenían en pie, pero me provocaban horribles tics. Dejaba caer cosas, me despertaba en mitad de la noche, y a veces, mi pierna se movía tan bruscamente que me hacía tropezar. Era un desastre. Mi mamá tuvo que cubrir las escaleras con cinta antideslizante y barandillas. Hace unos años, tenía una cita fija con los servicios de empleo del condado todos los jueves. Lo odiaba. En un día particularmente malo, mi mamá tuvo que llevarme en auto porque los medicamentos me estaban destrozando. Me dejó al final de la calle, y en ese corto camino a la oficina casi me estrellé contra una pared de ladrillo. Estaba tan alterado que tiré un bote de basura. Sin embargo, por primera vez en un par de años, tenía una entrevista con una posible empleadora. Era una mujer mayor, con un abrigo cálido, que se presentó como Teresa. Me dijo que había escuchado mucho sobre mí y me ofreció una prueba de trabajo con un pago único bastante generoso. No me quedó muy claro qué se suponía que debía hacer, pero ella dijo que la discreción era parte del trabajo. La única condición que me puso fue que dejara de tomar mis medicamentos. Todavía con el olor a basura en los pantalones, acepté la oferta de Teresa. El primer día de trabajo, no sabía qué esperar. Llevaba una semana sin mis medicamentos y apenas había dormido. Me costaba comprender el mundo a mi alrededor, igual que cuando era niño. Veía caras en las paredes, sombras en las hojas y patrones en casi todo. Escuchaba voces y gritos en cada auto que frenaba y en cada hoja de papel que se arrugaba. Me costaba mantener la concentración y estaba tan nervioso que apenas podía moverme sin sobresaltarme. Teresa pasó por mí en un sedán gris. Llevaba un auricular puesto y no dejaba de mirar el GPS. Noté que su pierna temblaba y que se mordía el labio constantemente. Apenas me dirigió la palabra durante todo el trayecto. Finalmente, llegamos a un pequeño terreno, a unos 40 minutos en auto desde la autopista. Había 2 grandes remolques y una casa prefabricada de una sola planta, de esas de los años 60, con paneles de madera baratos y ventanas rotas. En el terreno se veían otros 8 vehículos, 4 sedanes, 2 camionetas, un jeep y un autobús. Habían colocado cinta de advertencia, una carpa de comando con laptops y una antena, reflectores y media docena de cajas cubiertas con lonas azules. También había hombres armados con rifles de asalto, personal de seguridad con esposas y un par de paramédicos con botiquines de primeros auxilios y camillas.
En cuanto salí del auto, un grupo de personas me rodeó. Me pusieron un auricular, guantes protectores, un monitor cardíaco y una cinta plástica alrededor de la muñeca izquierda. Mientras tanto, Teresa observaba a su alrededor con una gota de sudor resbalando por su frente. ¿Qué tenemos?, preguntó Teresa. 3, tal vez 4. Solo uno, respondió una voz en el auricular. Lo detectamos temprano. El lugar está asegurado. ¿Alguno en azul?, insistió Teresa. No, ningún azul. Estamos limpios. Teresa finalmente se volvió hacia mí. Me miró a los ojos, puso sus manos sobre mis hombros y habló despacio. Sé que parece mucho, dijo, pero solo quiero que entres con cuidado y me digas lo que ves. ¿Qué hay ahí adentro?, pregunté, sintiendo cómo se me erizaba la piel. No lo sé, suspiró Teresa. Ninguno de nosotros lo sabe, pero creemos que tú puedes verlo. ¿Es peligroso?, ella negó con la cabeza. No lo sabemos. Estamos intentando conocerlos. Después de una serie de instrucciones, tuve que firmar un consentimiento. Me tomaron fotos desde 6 ángulos diferentes y me hicieron varios exámenes de sangre. Me tomaron una muestra de saliva, revisaron mis ojos y me colocaron unas gafas de seguridad. Pero Teresa me las quitó casi de inmediato. Nada en los ojos, dijo. Necesitas ver con claridad. Me pidieron que me acercara a la puerta mientras realizaban algún tipo de chequeo de armas y sistemas. Se sentía como si estuviéramos a punto de lanzar un cohete. Podía sentir mis piernas temblando. Estoy contigo en todo momento, dijo Teresa a través del auricular. Puedes salir en cualquier momento. Solo dime qué ves, y me refiero a lo que realmente ves. Empezó una cuenta regresiva. Al llegar a 0, los reflectores se encendieron, transformando todo el terreno en un pueblo fantasma sin sonido. Todos contenían el aliento. Era mi turno. Entré a una casa sencilla de una planta, con 3 habitaciones, un baño y una cocina. Alguien claramente había vivido allí hasta hace poco, ya que todavía había ropa tirada sobre una silla en la sala de estar. La electricidad estaba cortada, pero los reflectores pálidos que entraban por las ventanas hacían que me sintiera como si estuviera caminando por la sala de espera de un hospital. Mi corazón latía con fuerza, como si quisiera salir de mi pecho. No sabía qué esperar, pero ese pago podría ser el impulso que necesitaba para conseguir mi propio lugar. Un cheque con 4 ceros por un solo día de trabajo. Pero estando allí, mirando el estéril salón, comencé a tener dudas. ¿Qué ves?, preguntó Teresa a través del auricular. ¿Notas algo? No, solo muebles. Un sofá, un televisor viejo, una alfombra elegante. Nada fuera de lo normal, respondí mientras caminaba por la casa, describiendo en voz alta lo que veía. Conforme pasaban los minutos, la impaciencia de Teresa se hacía evidente. Esos son solo objetos, dijo con un tono apremiante. Necesito que me digas lo que realmente ves. Entré al baño y de inmediato sentí una sensación horrible en el estómago, como si algo me apretara las entrañas. Un ruido casi imperceptible me hizo cosquillas en el oído. Al mirar en el espejo, noté algo moviéndose detrás de mí. En un instante fugaz, distinguí un par de ojos azules. Me di la vuelta, gritando, pero no había nada. Cerré la puerta del baño con la punta de los dedos, me tropecé y caí al suelo, derribando la cortina de la ducha y aplastando una cucaracha. Tirado allí, con los pies en el aire, tuve que recordarme a mí mismo que debía respirar. Rara vez me había sentido tan aterrado que me olvidaba de hacerlo. Mis dedos hormigueaban por la adrenalina. «Dime qué viste», gritó Teresa. «¿Qué hay ahí?» «Ojos azules». Tenía ojos azules, balbuceé. ¿Viste a dónde se fue? Negué con la cabeza, tratando de tranquilizarme. A mi entender,
Lo que fuera seguía al otro lado de la puerta. «Mira de nuevo», insistió Teresa. «Mira otra vez, y luego sal». Tuvieron que convencerme de que saliera de la bañera. Teresa me alentaba, me instaba a seguir adelante, y me recordaba que debía salir de esa habitación de una forma u otra. Probablemente les tomó unos 15 minutos sacarme de la tina, y cuando por fin lo lograron, apenas podía sentir mis pies. Cuando finalmente abrí la puerta del baño, no había nadie. El pasillo estaba vacío. Di unos pasos con cautela, mirando a mi alrededor. Nada. Parado en medio de la sala, me sentí como un idiota. Justo para eso tomaba mis medicamentos, para evitar la paranoia y los arrebatos repentinos de miedo. Me di cuenta de que, quizás, todo había sido influenciado por las personas afuera y sus preparativos. Había entrado esperando ver algo, me habían puesto en alerta, y claro, terminé viendo cosas. Sin embargo, me llamó la atención una pintura extraña en la pared, a la que no le había prestado atención antes. Era lo más raro, una especie de cuadro de tienda de segunda mano que mostraba a dos mujeres caminando por un puente en un caluroso día de verano. Era algo genérico, pero había sido muy minucioso al entrar por primera vez. ¿Conoces esa sensación cuando repites una palabra tantas veces que empieza a sonar como un ruido? Así fue lo que sentí en ese momento. La imagen empezó a desdibujarse, transformándose en colores ondulantes, y allí, en medio de esa distorsión, vi esos ojos azules. Había pequeñas manchas azules en el agua, a los costados del puente en la pintura. Eso era lo que había visto, y había algo más, un rostro que se mezclaba con mi vista, desapareciendo. Por un segundo, supe con certeza que no había visto ese cuadro cuando entré por primera vez, y ahora, esa cosa sabía que yo podía verla. Lo sentía. Empecé a retroceder lentamente. «Hay algo en la pintura», murmuré, casi sin aliento. «¿Estás seguro?», preguntó Teresa con un tono de preocupación. «Sí, absolutamente seguro». «Sal de ahí». Giré la esquina y escuché el crujido de las tablas del suelo. Ya no podía ver la pintura, pero podía sentir que algo se movía. Retrocedí hacia la puerta principal, sintiendo el aire fresco del otoño golpear mi rostro. De repente, sentí unas manos en mis hombros. Unos hombres armados me jalaron hacia atrás, y los paramédicos comenzaron a revisar mis ojos con linternas. Me hicieron preguntas personales. Mi nombre, el apellido de mi madre, el nombre del presidente. Me dijeron que me recostara mientras escuchaba a un equipo irrumpir en la casa con pistolas de aturdimiento, porras eléctricas, redes y una jaula. Allí, tendido, sintiendo cómo la presión se desvanecía, simplemente lloré y reí. Ni siquiera noté cuando Teresa se sentó junto a mí. Me ofrecieron una bebida fría y una pastilla, y la tomé sin dudar. «Lo hiciste bien», me dijo Teresa. «Ya terminaste». «¿Qué era eso? ¿Qué había allí?», pregunté, aún aturdido. «Algo que solo una mente especial puede ver». Esa fue la primera vez que trabajé con Teresa. En los años siguientes, me llamarían 1 o 2 veces al mes. Y el pago de esos pocos días fue suficiente para salir de la casa de mis padres. Teresa se mantenía en contacto conmigo semanalmente, y tenía que someterme a revisiones periódicas, pero la mayor parte del tiempo estaba completamente libre. Comencé a aprender más sobre la compañía para la que trabajaba y lo que estaban haciendo. Empecé a recibir pagos de Hachette Biotecnica, una subsidiaria de Hachette Pharmaceuticals. Mi título oficial era contratista, un término que se repetía como si fuera mi nombre. Teresa comenzó a darme detalles más precisos sobre lo que debía buscar y cómo actuar, pero esa primera misión fue, en cierto modo, una prueba para demostrarme a mí mismo. No tenía idea de qué era lo que realmente estaba probando, pero sentía que mi tendencia a discernir patrones y detectar peligros me ayudaba. Aprendí un poco más sobre sus procedimientos.
Por ejemplo, eran muy estrictos con lo de revisar los azules. Esto significaba inspeccionar el área cercana en busca de algún tipo de infección, usualmente manifestada en flores descoloridas, la mayoría de las veces de color azul, aunque no siempre. A veces eran tulipanes, pero más a menudo girasoles. En una ocasión encontraron un montón de dientes saliendo de una pared. Cada vez que encontraban algo así, se cancelaba toda la misión y se usaban explosivos controlados para eliminar por completo la zona. En áreas más pobladas, montaban tiendas y usaban lanzallamas. Recuerdo una vez, la semana antes de Navidad, cuando llamaron a 6 hombres con lanzallamas para quemar un invernadero. Nunca olvidaré la forma en que las llamas se reflejaban en sus visores. Para ellos, todo se veía como fuego, pero yo veía algo más. Veía cuerpos respirando en las llamas. Escuchaba gritos en el vidrio destrozado y en los restos carbonizados del plástico derretido. En las cenizas, veía rostros doloridos mirándome con ojos negros llenos de odio. Hasta hace unos meses, había trabajado en un total de 33 casos durante 2 años y medio. En cada caso, entraba en una ubicación y buscaba de 1 a 3 cosas ocultas a simple vista. Hasta ese momento, todavía no tenía idea de lo que realmente eran. A veces veía algo corriendo frente a mí o unos ojos azules que me miraban desde el otro lado de la habitación. Cada vez, simplemente lo reportaba y me retiraba. Una silla, un refrigerador, una ventana sospechosa. Una vez, fue una caja de música. Esta vez, nos dirigíamos a una casa. Era una lluviosa tarde de otoño, y el área ya estaba preparada cuando llegamos. Vi un cartel de "Se vende", tirado por uno de los jeeps, que había tomado una curva demasiado amplia. Me preparé con muestras de sangre, envoltura plástica y todo lo demás. Se configuraba como otro trabajo más, aunque seguía nervioso. Sin embargo, estaba mejorando. ¿Azules?, preguntó Teresa. Ninguno, respondió uno de los hombres armados. Estamos viendo un solo objetivo. ¿Seguro? Teresa entrecerró los ojos. El primer informe decía 6, la segunda lectura dice 1. Puede que tengamos corredores. Notifica a los Galápagos. Ella suspiró. Pónganlos a cazar, dijo, y luego se volvió hacia mí con una sonrisa, dándome una palmada en el hombro. Entras y sales. Tú puedes. Yo puedo, repetí. Sí, rutina estándar, cuenta regresiva, reflectores. Adelante. Sentí como si estuviera subiendo a un escenario al cruzar la puerta y ver mi sombra alargarse por el suelo. Me sentía como un cazador, como si yo fuera el peligro, y aquello que se ocultaba en esa casa tratara de esconderse con razón. El piso está torcido, noté. ¿Extraño lugar? ¿Seguro? Sí, asentí. Definitivamente. Me preparé y comencé a revisar las habitaciones una por una. Esperaba que surgiera esa sensación, mis ojos viendo a través de lo obvio y captando la imagen debajo de la imagen, los ojos azules emergiendo de la nada y las sombras adoptando figuras claras. Solo relajarme y esperar que esa sensación me envolviera era suficiente para calmarme, aunque aún sentía una parte primitiva de mí agitando mis nervios, esperando que me entrara el pánico. Pero no pasó nada. Revisé la cocina, la sala, el dormitorio. No había nada, solo un suelo extrañamente torcido, habitaciones vacías y el eco de mis propios pasos. En un dormitorio de invitados vacío con una única ventana, imaginé rostros malhumorados en los árboles afuera. Pasaron 20 minutos y no encontré nada. Informé a Teresa, quien me aseguró que aún recibían lecturas desde dentro de la casa. Algo seguía allí conmigo, pero yo no lo veía. Pasé por ciclos de negación, miedo y rabia una y otra vez. ¿Qué estaba pasando? Finalmente, me senté en el centro del salón. Me froté los ojos, suspiré y traté de relajarme. Teresa, no lo siento. ¿Seguro?, preguntó ella distraídamente. Sí, no.
Estamos bien. Espera un minuto. Estamos bien. ¿Bien? ¿Qué quieres decir con bien? No hubo respuesta. Pateé el suelo durante otros 10 minutos antes de acercarme a una ventana que daba al patio delantero. Era difícil ver a través del reflejo del foco. Teresa, salgo. El lugar está vacío. Al abrir la puerta principal, vi 2 docenas de rostros fijos en mí. Quizás se sorprendieron al verme, pero sentí que había algo más. Podía notar que algo no estaba bien. Todos me miraban con expresiones extrañas, algunos neutrales, otros sonriendo de oreja a oreja. Uno de los paramédicos me miraba con terror, la boca abierta. Era como si no supieran qué sentir o cómo expresarlo. Una sensación de vacío me recorrió el estómago, y mi vista se nubló, como si estuviera observando algo falso, un patrón oculto. Esa era la sensación que había estado buscando dentro, y ahora la sentía afuera. En el fondo, vi a Teresa. Salió de detrás de un jeep, sonriendo de oreja a oreja. Detrás de la forma de su rostro, sus ojos aparecieron, brillando con un frío azul. Uno a uno, los ojos de los demás también comenzaron a brillar con ese resplandor azul, y en ese instante, mi visión paranoica registró formas humanoides en la hierba a su alrededor. Cuerpos decapitados, mutilados, impostores, dobles, seres de pesadilla que nos habían engañado y llevado a una trampa. Uno a uno, las sonrisas empezaron a extenderse por sus rostros, mostrando filas de dientes afilados e imposibles, ocultando lenguas largas. Sus dedos se alargaban, y sus cuellos también, mientras perdían sus disfraces, y me enfrentaban sin miedo. No se pronunció una sola palabra, pero para mí, era como si el viento gritara que corriera. Cerré la puerta de golpe y corrí. Los rostros salían de las paredes, las manijas de las puertas se convertían en manos que intentaban atraparme. Mi rostro distorsionado se reflejaba en ventanas y espejos con sonrisas sin mandíbula. No podía parpadear. Con cada latido del corazón, una nueva pesadilla forzaba mis ojos a mantenerse abiertos. Había más puertas de las que recordaba, más ventanas de las que deberían estar allí. La cocina de repente tenía una claraboya y había 4 refrigeradores. Aparecieron innumerables pinturas en el dormitorio principal, mostrando horrores crueles y ensangrentados. Estaban aquí, tratando de rodearme, y mi mente corría para recordar qué era real y qué no lo era. Apresurándome hacia el dormitorio de invitados, recordé que solo había una ventana, pero ahora había 2. Tenía que arriesgarme, adivinar, hacer algo. Mientras agarraba el marco de la ventana, imaginé dientes cerrándose sobre mis manos, lenguas lamiendo mis palmas, sonrisas anchas mostrando su hambre. Pero esta vez, era solo mi imaginación. Logré abrir la ventana y me lancé hacia el exterior, cayendo de bruces en el jardín. Me levanté rápidamente, ignorando el dolor en mis rodillas y manos. Miré a mi alrededor y vi que las figuras seguían allí, aunque más estáticas, observándome con esos ojos azules resplandecientes. Los rostros distorsionados, sonrisas imposibles y cuerpos alargados me seguían pareciendo imágenes sacadas de una pesadilla, pero ya no parecían tan amenazantes. Era como si algo en la casa los hubiese retenido, atados a ese lugar. Sin detenerme a pensar, corrí hacia el perímetro del sitio, donde los jeeps y las luces de emergencia todavía brillaban en la penumbra. Sentí una mezcla de alivio y confusión al ver que los soldados y técnicos allí parecían normales, sin ese brillo aterrador en sus ojos. Al llegar hasta Teresa, traté de explicarle lo que había ocurrido, pero ella me miró con incredulidad. «No había nada ahí dentro, ¿cierto?», dijo levantando una ceja. «Te lo dije, estabas bien». «Pero los ojos, las sonrisas, te vi, Teresa. Eran todos ustedes, pero no lo eran», insistí, mi voz temblando. Teresa me puso una mano en el hombro y me miró con una expresión que casi parecía compasiva. «Eso sucede a veces, especialmente si te quedas demasiado tiempo en un lugar así. A veces,
Los límites se desdibujan y lo que estás buscando empieza a verte a ti. Lo importante es que saliste ileso. Traté de calmarme, pero no podía sacudir la sensación de que algo muy real había ocurrido dentro de esa casa, algo que no quería dejarme ir tan fácilmente. Teresa me dio un vistazo final antes de girarse hacia el resto del equipo. «Desplieguen la limpieza», ordenó. «Quemen la casa y asegúrense de que no quede nada». Miré cómo los operativos se preparaban para incinerar la casa. Los lanzallamas rugieron y las llamas devoraron la estructura en cuestión de minutos. Mientras el humo ascendía, tuve la inquietante certeza de que no todo lo que había visto era fruto de mi imaginación. Sentí que, de alguna manera, había escapado por muy poco de un peligro más profundo de lo que cualquiera allí se atrevía a admitir. Esa noche, al regresar a mi habitación en la base, descubrí algo perturbador. Al quitarme la chaqueta, noté que en la parte interior del forro había un pequeño residuo azulado, como un polvo fino que se deslizaba entre las costuras. Inmediatamente lo llevé al laboratorio para que lo examinaran, y al día siguiente recibí un mensaje encriptado de los analistas. El mensaje decía: «Sospecha de contaminación confirmada. No hables de esto a nadie. Mantente alerta». Desde entonces, he seguido trabajando en otros casos, pero siempre con la sensación de que algo sigue acechándome desde las sombras. Algo que se escapó de aquella casa y decidió quedarse conmigo. No sé si algún día descubriré la verdad completa, o si esto será solo otro de esos secretos que nadie se atreve a desentrañar. Lo único que tengo claro es que, en este trabajo, a veces no es uno quien busca las cosas, sino que las cosas son las que terminan encontrándolo a uno.